nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero reflexionar un poco con ustedes acerca de lo que pasó después de que Cristo subió al cielo y qué pasó después de la muerte de los apóstoles. ¿A quién Cristo confió su mensaje? A los apóstoles. Cristo confió a los apóstoles, más bien entregó, comunicó, dio el poder de predicar y de bautizar. Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizan en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar, primero les da misión, vayan, prediquen. Poder de predicar, poder de bautizar y poder de enseñar, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Bien, les había dicho también antes, hagan eso en memoria mía, cuando consagró su cuerpo y sangre, San Lucas capítulo 22. Hagan eso en memoria mía, los sacerdotes. El día de la resurrección, nuestro Señor resucitado dio a los apóstoles el perdón divino de perdón a los pecados. Hay protestantes que se ofenden mucho que los católicos decimos que tenemos el poder de perdonar los pecados. Me caramba, lea el Evangelio, ¿qué dice? Reciben el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Divino. A quienes ustedes como sacerdotes míos perdonan los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes tienen que ser detenidos. Está en el Evangelio, pero no lo leen. Uno quieren verlo, capítulo 20, 21, 23 de San Juan. También Jesús, nuestro Señor, había dado a los apóstoles el poder de representarlo, el poder de ser sus embajadores y lugartenientes. Quien a ustedes escucha, a mí escucha, quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Ahora los apóstoles, muchas otras cosas, por ejemplo, el último capítulo de San Juan, capítulo 21, ¿qué dice San Pedro? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Bien, estos poderes de predicar, de enseñar, de bautizar, de representar a Cristo, de pasar la gracia del Señor, de perdonar los pecados, bien, estos poderes que Cristo dio a los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Y bien, esos poderes fueron comunicados por los apóstoles, ¿a quiénes? A sus sucesores, a sus lugartenientes, que llamamos presbíteros y episcopoi, obispos. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, está en las cartas. Decir que todo eso se perdió es mentira. En el capítulo 15, versículo 24, 25 de los Hechos de los Apóstoles, hay algo que debería hacer temblar a los protestantes. Los apóstoles dicen, ahí, los Hechos de los Apóstoles dicen, unos cristianos judíos fueron de Jerusalén a Antioquía para perturbar a la comunidad cristiana recién bautizada de Antioquía de Siria. ¿Qué son los apóstoles? Gente sin nuestro conocimiento y nuestro permiso, nuestra autorización, fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí les dan órdenes: abstenerse de la fornicación, de la sangre, de los sofocados, etcétera, etcétera. Es muy importante esto. Gente sin nuestra aprobación, nuestro conocimiento, fueron perturbados, no les hagan caso. Entonces aquí vemos que los apóstoles sí intervienen, en carne y hueso. Hay gente que habla. Y estos mismos apóstoles comunicaron el poder de predicar, enseñar, bautizar, etcétera, a sus lugartenientes, que llamamos obispos y presbíteros. Por ejemplo, en el capítulo 20, 28 de Hechos de los Apóstoles, que vemos, San Pablo, antes de dejar Éfeso, irse a la Tierra Santa, juntó a los obispos de Éfeso, los jefes de los sacerdotes, que les dice: el Espíritu Santo os puso obispos, sacerdotes mayores, al frente de la iglesia que Dios consiguió con su sangre. Cuídese de usted y del rebaño. ¿Quién les dio autoridad? El Espíritu Santo. Ok, pero ¿cómo? Cada quien se despertó la noche y ya soy obispo. No. El Espíritu Santo actúa mediante los apóstoles que los ordenaron, imponiendo las manos sobre ellos y entregando al Espíritu Santo el poder de predicar. Los poderes que Cristo dio a los apóstoles los confiaron por la ordenación sacerdotal y episcopal a los que han dejado como los lugartenientes, que son los obispos y los sacerdotes. Es muy importante esto. Hoy, ¿cuántas sectas dicen? Fulano tuvo unos sueños, se despertó y en visión los apóstoles lo hicieron sacerdote? No, señor, eso no se hace así. Esto cualquiera puede fundar cualquier charlatanería.
Los apóstoles San Pedro, San Pablo, San Juan y todos, bien dejar con la imposición de la mano, entregar al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, el poder de predicar, el poder de enseñar, el poder de perdonar los pecados, el poder de presentar el reino del Señor. Entonces el Espíritu Santo os puso obispos, sacerdotes mayores, supervisores, al frente de la iglesia que Dios consiguió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Porque, dice San Pablo, yo sé que después de mí habrá gente rapaz. De entre ustedes va a salir para destruir rebaño. Y esta gente rapaz, ¿qué son? Bien, son los herejes. Esos falsos cristianos, orgullosos, rebeldes a la autoridad y al plan de Cristo, que fundan disque iglesias y falsas iglesias. Otro caso, tenemos segunda carta a Timoteo 2:2. ¿Qué dice? San Pablo, que consagró obispo a Tito y Timoteo, y bien dice a Timoteo: oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Entonces, lo que oíste de mí, comunícalo a otros para que enseñen a otros. Entonces hay una comunicación. Y el mismo Timoteo que dice: oh Timoteo, obispo, cuide, guarde el depósito. Guarde el depósito. ¿Cuál depósito? Depósito de la fe. Entonces un depósito no es de uno tiene que cuidarlo, ¿no? Tiene que cuidarlo. Y también vemos en la carta de San Pablo a Tito, bien, lo hizo obispo de Creta y le da indicaciones cómo actuar. Y ahora, rechazar la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores es destruir y contradecir la palabra de Dios. Rechazar la autoridad humana, revisitar los poderes de Cristo, de enseñar, de bautizar, de representarlo, de consagrar su cuerpo y sangre y de presentar, es decir, enseñar, guiar el rebaño, es destruir el Evangelio de Cristo, es contradecir la Biblia, es hacer una obra nefasta, diabólica. Ahora, ¿los apóstoles permitían a cada uno de hacer lo que quiere? No. San Pablo se enojó bastante con los fieles de los Gálatas. ¿Qué le dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los trastornó la cabeza? Porque pasan a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, hay gente que quiere trastornar el evangelio de Cristo. Esa es la enseñanza, porque en ese momento el evangelio no está escrito todavía. San Juan no escribió nada todavía, o San Lucas, etc. Bien habla de la enseñanza de Cristo. Si alguien os anuncia un evangelio, esa es una doctrina, una enseñanza diferente del que habéis recibido, sea maldito. Gálatas 1:8. Y el mismo San Pablo intervino contra los que predicaban a su manera, de su gusto y capricho. Hablando de los predicadores no autorizados por los apóstoles, y bien dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Es grave esto, que uno sea el mismo Satanás hablando de Cristo, predicando a Cristo. ¿Cuál Cristo? Porque Cristo falsificado ya no es Cristo. El Cristo que predican los testigos de Jehová no es el Cristo del Evangelio, hijo de Dios hecho hombre, es una mera criatura. El Cristo que predican los mormones no es el Cristo del Evangelio. El Cristo de los antitrinitarios de unas sectas protestantes no es el Cristo del Evangelio, cuidado. El Cristo del cual hablan los musulmanes no es el Cristo del Evangelio, cuidado. Es una palabra que parece, pero no corresponde. Ahora los apóstoles, dejaron lugartenientes. Bien, les enseñaron la doctrina de Cristo, les dieron los poderes de Cristo, y después unos de los apóstoles, San Juan y San Mateo, escribieron un resumen de esa doctrina que llamamos Evangelio escrito. San Pablo tuvo como ayudante secretario a San Lucas, y San Pedro tuvo como ayudante secretario a San Marcos. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Todo lo que Cristo comunicó a los apóstoles está escrito en el Nuevo Testamento, sí o no? Bien, no está escrito. No está escrito. En su segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo dice algo muy, muy importante. Dice esto:
Os felicito porque guardan las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, cristianizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Viva voz, esto se llama tradición apostólica. Carta nuestra, tradición escrita. Entonces, eso está segundo Tesalonicenses 2:15. Entonces, San Juan 2 veces repite, más bien 4 veces lo dice, los últimos capítulos de San Juan, dice: si hubiéramos escrito todo lo que Cristo hizo y dijo, los libros no cabrían en el mundo. Y en su segunda y tercera carta, al final dice: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. Entonces, todo lo que no fue escrito fue comunicado de viva voz a los sucesores de los apóstoles, que llamamos los primeros obispos presbíteros. Ahora, los primeros obispos predicaron sí, bautizaron sí, confirmaron sí, dieron Espíritu Santo sí. ¿Y qué hicieron después? Dejaron lugartenientes, otros lugartenientes, tercera generación. Y la tercera y cuarta y quinta generación de los apóstoles, los llamamos, estos discípulos inmediatos de los apóstoles, los llamamos los padres apostólicos. Padres en la fe, que conocieron los apóstoles o que fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. Uno de ellos, por ejemplo, es Santo Ignacio de Antioquía, que desbarata por completo con la espada de la verdad a las sectas nacientes. San Ignacio de Antioquía fue el primero que utilizó el vocábulo Iglesia Católica. Es la cristiana universal. Murió echado a los leones el año 107 después de Cristo. Otro discípulo inmediato de los apóstoles, del apóstol San Juan, fue San Policarpo. San Policarpo era obispo de Esmirna, de Izmir actual en Turquía. Evangelizó todo lo que pudo después de Tito y Timoteo, etc. Y evangelizó esta región. En el año 156, hubo una persecución y él tuvo que esconderse. Porque Jesús dijo: cuando os persiguen en una ciudad, va en otra. Se fue, pero fue traicionado. Los policías militares del imperio vinieron, buscaban a Policarpo, no lo conocían, los recibió, les ofreció de comer, y después, cuando supieron que era él que buscaba, quedaron avergonzados. Dijo: solamente deme una hora de rezar. Y rezó, y desde se fue. Cuando llegó a la ciudad, el alcalde vino a recibirlo en su carruaje de caballos, lo hizo montar el carro, y le dijo que dejara a Cristo, que apostara de Cristo, para no ser matado. Y él dijo: no, yo creo en Cristo, soy discípulo de Cristo, soy ministro de Cristo. Entonces el alcalde, enojado, le dio un golpe, lo hizo caer del carruaje, lo llevaron al circo romano y todo el mundo se juntó ahí, mucha gente se juntó, y el juez le pidió de blasfemar de Cristo. Y él dijo: como hace 80 años que sirvo a Cristo, ¿cómo voy a blasfemar de Cristo? Y finalmente fue condenado a ser quemado vivo. Entonces trajeron de los baños públicos donde calentaban el agua, leña, etc. Hicieron una hoguera, y quisieron amarrar las manos. Dijo: déjeme en paz, yo mismo voy a la hoguera, ¿no? Cuando entró en el circo, escuchó una voz, se escuchó, los cristianos presentes ahí, escucharon la voz: ánimo, Policarpo, ánimo. Y bien, hicieron fuego, el fuego subió sobre su cabeza, lo respetó. Finalmente tuvieron que con la espada matarlo. Cuando murió San Policarpo, las comunidades cristianas de los otros pueblos pidieron información acerca de lo que había pasado, y escribió una carta sobre el martirio de San Policarpo. ¿Y qué dice la carta? La iglesia de Dios que está en Esmirna, a la iglesia de Dios que está en tal lugar, paz y bendición, y a todas las que hacen parte de la iglesia una santa y católica. Entonces, todas las comunidades cristianas se llaman iglesia católica. San Policarpo, un poco antes, tuve que ir a Roma por un asunto de la fiesta de Pascua, encontró un hereje, un fundador de secta, Marción, y le pregunta: ¿me conoces? Sí, te conozco por ser
primogénito de Satanás. Primogénito de Satanás. Así calificaba a los autores de una falsa iglesia. San Policarpo también dice que el que falsifica el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo es hijo de Satanás. Por lo tanto, todo fundador de secta, de iglesia, fuera de la iglesia de Cristo, que es una santa, católica, apostólica y romana, bien es siervo de Satanás. Que sepa o no sepa, eso no importa. Destruye la obra de Cristo. Entonces tenemos por el momento aquí dos padres apostólicos, dije, dos discípulos inmediatos de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, que nos dejó unas 7 cartas maravillosas. Ahí está el germen de todo. Y precisamente, y tenemos aquí, dije, San Policarpo, tenemos otro librito que fue casi el primer catecismo, podemos decir, la Didache de los 12 apóstoles, enseñando a los apóstoles, algo maravilloso. Todo lo que es católico está ahí también en germen. Tuvimos después discípulo de San Policarpo, San Ireneo de Esmirna, me lo mandaron en Francia, en Europa, en la ciudad de Lyon. Gracias a Dios, en el año 177, cuando había persecuciones, él no estaba ahí, estaba en Roma, escapó del martirio. Él escribió varios libros contra los herejes, la gnosis, que decían, unos herejes que mezclaban el evangelio con tonteras de su cabeza, y que nosotros somos gnósticos, sabemos cosas, no sabía nada, pero mezclaban solamente. Luchó muy firme contra ellos. Vino después otro discípulo de los discípulos, el filósofo San Justino, que fue también matado en Roma por envidia de un filósofo pagano, y varios otros. Sus libros no quedaron porque los quemaron los paganos. Entonces es muy importante saber que al lado del evangelio escrito que tenemos toda esa enseñanza de los padres apostólicos. Más tarde vienen los padres de la iglesia, lo que llamamos padres de la iglesia, esos gigantes de santidad que recogieron toda la información escrita, oral, transmitida por las primeras generaciones, y ellos estudiaron a fondo los textos sagrados, conocían la Biblia de memoria, pero en la sana doctrina. Y nos dejaron casi 1 millón de páginas de escritos, lo que llamamos los padres griegos, de habla griega, los padres de habla aramea siríaca, como San Efrén de Siria, y los padres latinos, como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, San Ambrosio, etcétera, etcétera. Es algo extraordinario. Entonces nosotros los católicos, que hermanos, tenemos toda esta tradición apostólica comunicada, explicada por los discípulos inmediatos de los discípulos y sucesores inmediatos de los apóstoles. Por eso todo pastor protestante honesto, temoroso de Dios, que realmente quiere ser cristiano, al estudiar esta literatura cristiana de los primeros siglos, se hace católico. Hay un canal de un amigo mío, Fernando Abdallah, de Argentina, ex pastor, muchos años pastor. Él tenía interés en estudiar qué pasó después de la muerte de los apóstoles, qué pasó con el mensaje. No deje esas cosas. Dijo, no, tenemos que saber, son ellos el canal, el eslabón. Y al estudiar los padres de la iglesia, y bien, gracias a Dios, se hace católico, y ahora tiene un canal muy, muy hermoso, están analizando a fondo estos textos, explicándolos, y dicen los protestantes, hermano, ¿quieres salvarte? Regresa a la iglesia de Cristo. No hay iglesias. Estos discípulos de los apóstoles, y bien, tachan de primogénito de Satanás al fundador de una iglesia, de una secta. Por eso hoy, si hay obispos, si hay cardenales, si hay sacerdotes, si hay teólogos católicos o catequistas, predicadores, que dicen no hay problema, cualquier iglesia con tal que en Cristo salva, mienten. Contradicen el evangelio. Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, bien, anatema sea, maldito sea. Los padres de la iglesia, que los hermanos, son de suma importancia, Y más tarde, los grandes teólogos, los grandes especialistas de la palabra de Dios, como San Alberto Magno, San Bonaventura, Santo Tomás de Aquino, que fue la cumbre de todos, analizaron todo lo que se había dicho y con oración, reflexión, nos dieron unas sumas teológicas extraordinarias. Y la crema de todo esto fue sintetizada por la misma iglesia en lo que llamamos el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Después la catástrofe protestante, bien, los papas, obispos, necesitamos en un libro
formal y profundo y sencillo, poner al alcance de todos lo que la Iglesia cree. Catecismo del Concilio de Trento. Y de este catecismo nacieron todos los viejos catecismos que teníamos, del padre Ripalda, del padre Astete, del padre, todos los que habían hecho catecismo. Y el catecismo que la Iglesia propuso a sus hijos es este de San Pío X, catecismo mayor de la Iglesia Católica, con preguntas y respuestas claramente explicadas. A tal punto que el Papa Benedicto dijo: el Catecismo Mayor del Papa San Pío X fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva, y sobre todo por la doctrina sana y santa que daba, sin ninguna huella de modernismo, de liberalismo, de modernismo, relativismo actual. Entonces, Cristo da a los apóstoles los poderes de representarlo, bautizar, predicar, enseñar, representarlo. Los apóstoles comunican esos poderes a sus lugartenientes, los primeros obispos y presbíteros, y eso lo comunican a la generación siguiente, los primeros obispos de la Iglesia, y unos de ellos nos dejaron escritos que llamamos los padres apostólicos, de suma importancia. Y después vienen los grandes gigantes de la santidad, que son los padres que llamamos de la Iglesia, y también cuando había un error, un problema, y bien los obispos, lugar teniendo los apóstoles, y bien se juntaban para condenar el error y proclamar la verdad católica, lo que llamamos los concilios dogmáticos. En 325, concilio de Éfeso, para rechazar la pretensión de un hereje, sacerdote hereje, ario, que negaba nada menos que la divinidad de Cristo. Y la Iglesia, como es madre, bien sintetiza su fe en el catecismo, dije, y en el credo. ¿Y por qué se llamó la Iglesia católica católica? Y porque Cristo lo quiso, una Iglesia universal. Había varias sectas, incluso durante las persecuciones, y Iglesia de Cristo, pero no creen lo que era la fe católica. Entonces los obispos poco a poco se dieron cuenta del peligro y dijeron: no, únicamente tienes que ir a una iglesia que es católica, la universal, no otra. Si hay otra, no es la de Cristo. Y hoy, por desgracia, ¿y qué dirían estos santos padres de la Iglesia? Hay miles y miles de iglesias que dicen cristianas, Biblia. Ahora los católicos de hoy, siglo XXI, han caído en la trampa. Biblia, Biblia y Biblia, nada más que Biblia. Pero la Biblia dice: todo no está escrito. ¿Y dónde está? Está en el catecismo, está en la liturgia, está en los concilios dogmáticos, está en las enseñanzas del magisterio de los papas y obispos. Todo esto está a nuestra disposición. Un católico, como un huérfano, no va a buscar en la Biblia lo que va a creer, porque va a perderse. Porque hay tantas sectas, precisamente por culpa de la Biblia mal explicada fuera de la Iglesia por capricho de los herejes. La Iglesia tiene que enseñar la verdad. ¿Quién es columna y sostén de la verdad? ¿La Biblia o la Iglesia? La Iglesia, fíjese, la Iglesia. San Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: te escribe esas cosas para que sepas cómo comportarte en la iglesia del Dios viviente, iglesia que es sostén y fundamento de la verdad. La iglesia, sostén y fundamento, base y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Es algo importante. Claro, la Biblia es palabra de Dios, pero en la iglesia de Dios, toda palabra de la Biblia, ya lo dije 2000 veces, que toda palabra de la Biblia falsificada, cambiada, mal interpretada, mal traducida, no tiene nada que ver con Dios. Y a mí me da pena estos pobres pastores protestantes que estudian profecías y aplican totalmente al revés, rechazando la iglesia de Dios vivo, con nosotros de verdad, para seguir sectas y atacando la iglesia. Claro, como el anticristo quiere tomar el lugar de Cristo, las sectas quieren tomar el lugar de la iglesia de Cristo, pero no se puede. Por eso los católicos debemos conocer nuestra fe, estudiar nuestra fe en el catecismo en primer lugar, no en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, primero, no es fácil de entender, segundo, es una selva, mientras el catecismo es como el pollo asado. Comparo la Biblia a un pollo con patas de plumas cocido en la cacerola. Al sacarlo no puede comer todavía, no está listo. Mientras que el catecismo del pollo asado sacado del horno está ya listo para comer. Es claro. Por eso que, hermanos, pidamos al Señor misericordia, conozcamos nuestra fe, tratemos de
vivir según esta fe, rezar por las autoridades, rezar por los que no son católicos, pero nunca engañarlos diciendo que no hay problema, pueden salvarse donde están. No, no tienen la fe cristiana auténtica. No la tienen. Y por no tenerla, están en gran peligro. No solamente de ser privado de los canales de la gracia, de la salvación, que son los sacramentos, pero también están en riesgo de ser influenciados por el demonio. ¿Por qué? Porque, como dice Santo Agustín, el demonio está amarrado únicamente en la iglesia de Cristo, que es la católica, no en sectas. Por eso el demonio puede hacerse pasar por ángel de luz engañando a esta pobre gente. Conozcamos nuestra fe, amamos nuestra fe, vivamos nuestra fe e imitemos a los santos que la vivieron y la practicaron. Amén.